a la sociedad en Guatemala y en parte de Latinoamérica. Y además, pues como era la misma misión, esta gente entrando, esto es el pitido, como era la misma misión, pues por eso también OMA, digamos, el nombre de OMA es Online Merman Layout porque compartimos misión y aunque son historias distintas y la UFE participa en OMA, la misión es la misma y por lo tanto los fundadores de OMA pensamos que nadie mejor que Manuel Ayau podía representar nuestra misión. ¿Por qué este máster? Porque el máster este es un máster que, digamos, explica cómo funcionan los mercados libres. Entonces, es un máster que nace después del Master Value Investing, en donde lo que se intenta es intentar proveer unos conocimientos de economía sólidos que sean capaces de explicar a cualquier persona, ya haya estudiado un grado de economía anteriormente, como alguien que no ha estudiado economía nunca, economía del máximo nivel para poder hacer informes de coyuntura económica, para poder participar en políticas públicas, etc., en un año concentrado. Es decir, es un máster de posgrado donde están incorporadas todas las escuelas de economía que explican cómo funcionan los mercados libres y también explican cuáles son los fallos de instituciones públicas y todo eso empaquetado en un año muy intenso para proveer unos altos conocimientos de economía. De manera que seas capaces de hacer prensa económica, informe de coyuntura económica, trabajar en instituciones públicas, lo que tú deseas, pero con una visión económica global. No sé si con eso he respondido a la pregunta. Bueno, yo creo que... Aunque no sé si me has escuchado a todos con el ruido, lo siento mucho por el problema. Yo creo que sí, que nos has contestado perfectamente a la pregunta. Bueno, ahora le preguntaría a nuestro codirector del máster, a Rayo, que qué es lo que se aprende en este máster, ¿no? Que nos explique un poquito, que disemine la estructura y el programa. No, la referencia es la del máster, no es eso. Esa. Bueno, buenas tardes a todos y nada, gracias por estar en esta sesión de presentación. Espero que lo que os vayamos contando os interese, porque desde luego a nosotros estamos muy ilusionados, lo hemos estado desde el inicio con este máster. Creemos que es un producto que sirve para proporcionar conocimientos muy sólidos y muy profundos de economía. Y aquí tenéis un poco, pues, tres lados, tres aristas que tiene el máster, como tres grandes bloques generales. Uno es el de principios económicos, otro es el de instituciones y otro es el de empresarialidad o la lectura empresarial de la realidad, la comprensión empresarial de la realidad. Entonces, si vamos a la siguiente, donde podemos encontrar cada una de las asignaturas con más detalle, el máster, como ha dicho Gonzalo antes, intenta cubrir todo lo que un estudiante de economía, salvo la parte más cuantitativa, la parte más estadística, la parte de econometría, que para hacerlo bien eso necesitaríamos un máster entero aparte, pero quitando eso, todo aquel conocimiento formal que un estudiante de economía adquiere o al menos debería adquirir durante los 4 años que dura un grado. ¿Y qué se estudia en este máster? Pues bueno, empezamos con una asignatura de introducción al concepto de economía, donde explicamos exactamente qué es la economía, cuál es el método de la economía, cuáles son las distintas ramas de la economía, digamos, ubicarnos en el área de estudio que vamos a iniciar. Luego empezamos con una de las ramas del máster, una rama más de carácter microeconómico, donde por un lado tenemos la asignatura de procesos de mercado que imparte el codirector del máster, Juan Sebastián Landoni. Explicamos cómo se forman los precios, cómo se desarrollan las dinámicas competitivas del mercado, cómo esas dinámicas competitivas dan lugar a distintas estructuras de mercado, cómo distintas estructuras de mercado se suelen relacionar también con distintos estadios en la vida de los productos. Y luego vamos o continuamos por esta línea con la asignatura de innovación empresarial, donde explicamos exactamente cuál es el proceso interno por el cual las empresas innovan, por el cual las empresas cambian sus modelos organizativos y cómo esa innovación, específicamente la de carácter disruptivo, sirve para romper estructuras de mercado asentadas y plantear nuevos argumentos competitivos. A su vez, dentro de este bloque, ya digo, de carácter más microeconómico, también incluimos la asignatura de comercio internacional para ver que las enseñanzas que hemos desarrollado en procesos de mercado también son aplicables
a escala global dentro de la globalización, y asimismo también la asignatura de mercado de capitales, donde explicamos primero cómo se financian globalmente proyectos de inversión y luego también cómo se valoran los distintos activos financieros que son emitidos en los mercados y que son adquiridos por los inversores precisamente para financiar esos proyectos de inversión. Esa es una primera rama. Otra segunda rama, la rama macroeconómica, donde estudiamos pues, macroeconómica, teoría monetaria y bancaria, que es la asignatura más extensa del máster, en la que empezamos explicando cómo surge el dinero, cómo y por qué surge el dinero, cómo se desarrolla el crédito para solventar algunos de los problemas que tiene el dinero, cómo a su vez surgen los intermediarios financieros y muy en particular la banca para solventar los problemas que tiene el crédito, cómo dinero, crédito y banca interactúan para proporcionar financiación a proyectos empresariales y por tanto determinar la estructura productiva en función además de la estructura de tipos de interés que coordina a ahorradores e inversores, y también cómo ese proceso, cuando se desarrolla de manera inadecuada, da lugar al ciclo económico, fase de auge, crisis, depresión y recuperación, y a su vez cómo los ciclos suelen convivir con políticas macroeconómicas de estabilización, fiscales y monetarias, cuyos efectos también desentrañamos en esta asignatura. Como aplicación más práctica de esta asignatura extensa tenemos la asignatura de análisis de coyuntura económica, donde parametrizamos de un modo más sistemático los distintos indicadores que hay que observar para ser capaces de anticipar el ciclo económico, para ser capaces de ubicarnos en qué fase del ciclo económico estamos, y es aquí donde aprendemos a realizar un análisis de coyuntura como tal. Luego tenemos... Estoy mirando porque hay algunas asignaturas que están divididas en especialidades para no mencionarlas. También tenemos la asignatura de introducción, digamos, a la econometría, que sería el análisis de variables económicas, donde evidentemente no enseñamos econometría como tal porque no hay tiempo, pero sí proporcionamos bastante información sobre qué es la econometría, para qué sirve la econometría, cuáles son los métodos que utiliza la econometría, cómo interpretar una regresión econométrica, es decir, cómo extraerle el jugo a la econometría sin ser capaces, evidentemente, de desarrollar un análisis, una regresión econométrica, porque para eso pues, necesitaríamos muchísimo más tiempo. Bien, y luego hay otro bloque de economía e instituciones, donde explicamos el papel que desempeñan las instituciones, cómo surgen, qué funciones coordinadoras realizan, qué sucede cuando además las instituciones son atacadas por dentro y se intenta controlarlas por parte del poder político. Hacemos ahí un análisis de la public choice, de la escuela de la elección pública, para comprender los incentivos a los que se enfrentan los gobernantes, los burócratas, los lobbies, los rent seekers a la hora de actuar desde la esfera política, y esa, ya digo, es otra de las asignaturas importantes del máster. En ese punto, digamos, hay que escoger entre dos especialidades que las tenéis ahí. Una es una especialidad más orientada hacia la economía política, hacia la teoría económica formal y también el estudio del pensamiento económico. Y otra, bueno, es una especialidad que hemos llamado nueva economía, que lo que pretende es aplicar parte de este conocimiento teórico a pues, nuevas formas de organización económica, como pueda ser el blockchain y las criptodivisas, como pueda ser la economía colaborativa, como pueda ser el Big Data. Cómo todo eso cambia parte del panorama económico que tenemos. Y como final de máster, también cursaréis la asignatura de políticas públicas, donde lo que hacemos es aplicar todo lo que hemos aprendido previamente para el estudio, el análisis y la crítica de los distintos sectores donde participa el Estado a través de políticas dirigidas a corregir los fallos de mercado. Y veremos en qué medida esas intervenciones son necesarias o no, qué efectos buenos y malos generan y cuáles podrían ser las posibles alternativas. Pues muchísimas gracias por este resumen, Rayo. Ya sabéis, bueno, son muchas asignaturas, el programa es un programa muy amplio y, como comentaba también Gonzalo, muy intenso, porque se procura, bueno, resumir, o más que resumir, empaquetar 4 años en uno. Y ha sido un resumen muy bueno de este programa muy intensivo. Pero bueno, ya que estamos hablando del programa y tenemos aquí a Arturo,
exalumno del máster, es mejor que nos cuente él un poquito qué opina del formato y el programa de estudios de este máster que él ha podido disfrutar. Cuidado, tenéis un micrófono abierto por ahí, Ya por está, favor, ya cerradlo. está, ya está. Gracias. Buenas tardes a todos. Un poco explicando mi perfil, un poco por entender qué es lo que buscaba, qué es lo que veía. Realmente, ya tengo mis años, soy consultor, no estaba buscando tanto un cambio de carrera, un desarrollo, sino lo mío era casi se puede decir que lúdico. O sea, el hecho, yo estudié economía en el CEU, en la Complutense, y Keynes a tope, y con mucho Milton Friedman algún día y eso, ¿no? Pero jamás me hablaron de Hayek, jamás me hablaron de Mises, nunca supe nada de eso. Y luego por lecturas mías, por los contactos, etcétera, lo conocí. Para mí fue un shock, fue tremendo lo que vi. Y empecé a leer, y lógicamente de una manera bastante desordenada. Y llegó un momento que dije, necesito cierto orden, sistemática, etcétera. Y os puedo decir que al 100% encontré eso en Oma. ¿Y por qué? Porque en realidad fue un reseteo. No fue que de repente me estaban contando lo que era la economía austríaca, la escuela austríaca, sino fue empezar de cero. O sea, empecé como el primer día en primero de carrera, pues empezamos con esto, con el concepto de mercado, con el concepto de valor subjetivo, etcétera, paso a paso y asignatura a asignatura. Es cierto que hay unas asignaturas especializadas y muy focalizadas en todo lo que es la teoría austríaca, pero no tenéis que verlo como un máster solo de teoría austríaca, de escuela austríaca. O sea, realmente es un máster integral de economía, pero visto desde ese punto de vista, introduciendo unas ideas, no solamente esas ideas, sino viendo todo tipo de ideas, como mencionaba el otro día. Incluso estudiamos el socialismo, y además de una manera muy honesta y muy abierta, y realmente para mí, fue ordenar conocimientos, fue ordenar lecturas, fue un año muy intenso de estudio y de trabajo, y que para mí cumplió 100% mis expectativas, lo que pensaba, y que a partir de ese año me ha permitido a mí profundizar, seguir mis nuevos intereses, etcétera. Pues muchísimas gracias, Arturo. Perdona que es que estábamos con un problema de los micros, estamos intentando solucionarlo para que todo se escuche bien. Bueno, pues volvemos con Gonzalo y me gustaría mucho saber qué diferencia este máster de todos los demás, porque bueno, estamos en un mercado copado de másteres de economía. ¿Qué hace especial el máster de OMA? Este máster de OMA y de la UFM, porque no solamente de OMA, sino de la Universidad Física Marroquín, es un máster distinto de verdad que por muchas razones, pero quizás si hay que diferenciar, digamos, 2 o 3, diría, en primer lugar, por el pensum. O sea, lo que es el programa académico, no vamos a encontrar ningún programa de mercado que combine escuela austriaca, public choice, escuela de Chicago, incluso que incorpore Keynes con una revisión de Keynes de las cosas que son buenas o las cosas que están mal, que incorpore New Analysis, que incorpore incluso otras escuelas de corriente. O sea, no va a haber ninguno en el mercado que explique desde la perspectiva de distintas escuelas cómo funcionan los mercados. Eso no hay ninguno. Hay otros máster, como por ejemplo el de economía austriaca de Juan Carlos, que es extraordinario, yo lo hice, pero es enfocado únicamente a escuela austriaca, con un enfoque además muy académico de cara hacia el doctorado. Es un máster fantástico, pero distinto a este. Este es un máster, digamos, que incorpora eso, una aplicación teórica y práctica, en el que también se puede hacer el doctorado después, pero es un máster más de economía más global. Luego, otra cosa que hace único al máster es el alumnado que tenemos. El alumnado es único porque al final todo el que entra en este máster está ya interesado en el máster. Es decir, no hago un máster para tener el currículum y encontrar trabajo, que también, sino es un máster que ya al que entra le apasionan estas ideas, muchas veces ya han hecho lecturas. Entonces, bueno, pues la verdad que se crea un auténtico, digamos, networking muy grande dentro del máster, con gente que comparte ideas, comparte pensamientos, comparte inquietudes y que hace que se desarrollen más ideas. Aparte es un máster que como se imparte de manera online presencial, es decir, se puede atender en tiempo real a los profesores, estén donde estén. Entonces podemos tener a una persona como Pete Boesky, como Juan Ramón Rayo, como Larry White, como Martín Krause que está en Argentina. Entonces, bueno, nos permite compaginar una serie de personas y de alumnos que están desperdigados por el mundo y hacerlo de forma presencial.
Y por último, dejaría para el final los profesores. El conjunto de profesores que tenemos es, digamos, extraordinario porque la metodología te lo permite. Entonces, al final, entre profesores y conferenciantes, tenemos, digamos, un dream team. Hay algunas personas que no están, que nos encantaría que estuvieran también, pero por diferentes cuestiones no hemos podido estar, pero tenemos un dream team de profesores que conocen en profundidad tanto la teoría como la práctica de cada una de estas escuelas. Entonces, bueno, eso sería lo que haría único el programa. Pues muchas gracias. Y hablando un poco de los profesores, pues Gonzalo, Rayo, por favor, explicarnos un poquito más acerca de nuestro claustro. Vale, antes de contar sobre el claustro, pues os cuento sobre una pregunta que hay en el chat que pone: ¿hay que elegir una especialidad del máster o se las dos? Se elige una. La pregunta Jairo Pérez, eligen una. Eso lo hemos comentado, el máster tiene dos especialidades. Antiguamente tenía solamente una especialidad, pero ahora tiene dos, que puedes elegir entre economía política o nueva economía. Es decir, Bitcoin, Big Data, economía colaborativa, etc. Es decir, un poquito dando unas herramientas y unos conocimientos generales del Big Data y de las cryptocurrency, por ejemplo, o del blockchain, o de la economía colaborativa, para dar, digamos, una nueva visión a lo que está en este momento también demandando en el mercado. La economía política es la especialidad que había antes siempre, que es ya más destinada a todo aquel que quiera profundizar ya incluso es la ideal para que es el doctorado después de economía, es la recomendada. Los profesores, bueno, si quieres comentar un poco después tú, Juan Ramón, y incluso también Arturo, que los han tenido también algún de ellos. Sí. Pues bueno, hay profesores y conferenciantes. Por ejemplo, tenemos como conferenciantes a Pete Boecky, que es full professor en James University, como Larry White, o también personas como Daniel Lacalle, que todo el mundo conoce, o Alejandro Chafuen, que fue el presidente de Atlas durante muchos años. Es más, los think tanks en el mundo no se entienden sin Greg Chafuen. O sea, una persona como él que nos va a contar cómo se crean think tanks y la importancia de los think tanks para las políticas públicas. Tenemos profesores como Juan Ramón Rayo, que creo que si no todos conocen, pues la gran mayoría conoce, que en este momento es uno de los economistas, digamos, más relevantes de España e incluso en parte del extranjero, en que pues está todo el día en la media. Además, lo bueno de Juan Ramón es que no solamente es un académico que tiene publicado libros y tiene publicado papers de máxima profundidad, sino que también es una persona que está todo el día en la actualidad en los medios de comunicación haciendo artículos, haciendo informes y bueno, la verdad que no es fácil encontrar un economista que combine la parte, digamos, de opinión pública, consultoría y a la misma vez la académica profunda. La verdad que es un lujo tener a Juan Ramón como director. También en la Escuela de Negocios está Juan Sebastián Landoni, que es profesor económico, que también lleva muchos años dando clases de profesor económico de economía. Tenemos a personas como Rodríguez Brown, Historia del Pensamiento Económico, como conferenciante. Luego también tenemos a Eduardo Fernández, que es profesor de, digamos, políticas públicas, la parte también de Public Choice, la parte de Institutionalism. Tenemos a Milton Bastos, que muchos de ustedes también conocen, van a recibir muchas conferencias con él. Gallego, que vive en Galicia, es profesor de la Universidad de Santiago, y que, bueno, yo creo que Milton es una auténtica enciclopedia. O sea, si quieren saber leer un libro, le preguntan a él y se lo han leído. Entonces es una cosa increíble. Y bueno, no sé si Juan Ramón quiere comentar algo más, después Arturo. No, yo creo que el resumen es bueno, es decir, son personas que llevan muchos años estudiando las distintas especialidades que os van a impartir en clase. De hecho, las asignaturas que imparten son en gran medida una estructuración de todo el trabajo intelectual que han venido haciendo y que han venido gestando durante mucho tiempo. Y por tanto, no solo son personas que han estudiado, sino que van a estructuraros lo que han estudiado para que salgáis con una idea muy clara al terminar las distintas asignaturas, los distintos módulos. Sí, a mí me gustaría resaltar un tema, cuando se habla de grandes economistas, grandes profesores, etcétera, que no olvidáramos lo que para mí era más importante, y es que era gente con una capacidad de comunicación y de enseñar y de convencer increíble. O sea, era, sobre todo con Juan Ramón, un tema súper complejo, que iba pasito a pasito, slide a slide, lo he entendido, no sé cómo podido, pero lo he entendido. Y lo mismo con Landoni, por supuesto. Profesor Bastos, quiere decir, es un espectáculo, yo lo conocí ahí y es tremendo.
Y bueno, en general todos, no hay que pensar en los típicos académicos complicados y obtusos, sino realmente gente muy orientada a la enseñanza y que realmente tienen capacidad de comunicar y de convencer y de enseñar. Pues muchas gracias a los tres. Y antes de seguir, hay varias preguntas a través del chat. Sara Fuentes dice, yo también tengo una pregunta. Si estoy de cero en este tema, estudio arqueología, ¿puedo tomar este máster? Sin duda. El máster está pensado para que cualquier persona que quiera estudiar economía desde cero pueda hacerlo. Y ustedes dicen, ¿cómo se compagina eso con un máster de posgrado, con alguien que estudie economía ya? Pues mira, por dos razones. Una, porque la economía que se va a explicar en este máster no está en los pensum de carrera de economía de la mayoría de las universidades. Incluso en las que están, no se ha profundizado como se profundiza aquí. Es decir, el máster, digamos, tiene una parte introductoria económica para todo aquel que no ha dado economía y que pueda enseguida empezar a comprender, y luego, cuando se empieza a desarrollar los temas, llega a un nivel de complejidad muy elevado. Pero esas personas que han adquirido desde la base las ideas que van a ir escribiendo, pues van a poder llegar al máximo nivel. O sea, sí se puede empezar de cero, y tampoco es un problema para aquellos que ya han dado algo de economía o han estudiado economía anteriormente, porque les va a servir para repasar principios o incluso para, digamos, consolidar principios. Si Ramón quiere apuntar algo más. Sí. A ver, el máster es un máster que transmite mucho conocimiento. Entonces, claro, para que pueda acceder cualquier persona y podamos a su vez transmitir mucho conocimiento, eso significa que es un máster donde vamos rápido. Y si vamos rápido significa que hay que trabajar mucho para ir asentando conceptos. Se puede hacer perfectamente sin conocimientos previos. Muchos alumnos que hemos tenido no tienen conocimientos previos. Yo diría que la mayoría no tienen conocimientos previos de economía, y aún así lo cursan y salen muy satisfechos, pero salen muy satisfechos si están dispuestos a trabajarlo. Es un máster que hay que trabajarlo, que hay que esforzarse, tanto el que tiene como el que no tiene conocimientos, ahí no hay grandes diferencias, con el único matiz de que, obviamente, quien no tenga conocimientos previos, al principio pues tendrá que hacer un esfuerzo algo mayor, y el que ya los tenga pues entrará más relajado, pero eso empieza a cambiar muy rápido. Es decir, desde muy pronto, incluso el que tiene conocimientos tiene que empezar a trabajar de manera intensa, en temas pues, de comprensión de las clases, lecturas previas y posteriores a las clases, realización de trabajos, y lo que siempre mencionamos y que es importante pero que a veces no caemos, que es reflexionar, pensar, dejar que se asienten los conceptos, y que todo aquello que se ha explicado, que va a ser mucha información en cada clase, pues ver cómo termina encajando no solo en cada clase, sino entre las clases. Muchas gracias. Bueno, también pregunta José Manuel si María Blanco está como profesora. Pues en este momento... María Blanco no es profesora del máster, aunque nos encantaría que lo fuera. Esperemos que en el futuro entre a la clase, y en este momento no es profesora. Gael dice, hola, otra duda por aquí. ¿Se puede combinar asignaturas de diferentes optativas? ¿Y hay un currículum con el contenido detallado de cada asignatura? La idea es que no, que puede ser una especialidad o puede ser las dos. O sea, si es las dos, tendrá que pagar un extra por la segunda especialidad. El contenido de cada asignatura está en el folleto que se descarga del máster. Está abreviado, o sea, digamos, hay un abstract de cada asignatura. El sílabus completo, es decir, el programa completo con sesión 1, sesión 2, sesión 3, nosotros no lo damos hasta que no está matriculado al máster por una cuestión de privacidad del programa. Pero lo que sería el contenido, es decir, la acta de cada asignatura, sí la tenemos y lo tienes en el programa. Vale, también preguntan si Huerta de Soto, supongo que por profesor. Huerta de Soto, pues nos encantaría que diera, aunque sea fuera una conferencia, pero digamos que no se ha dado la ocasión todavía. Igual en esta edición lo conseguimos, a ver si es verdad. Y bueno, el profesor no es profesor del máster. Él es el director del fantástico máster de Economía Austríaca que tiene la Juan Carlos. Nos pregunta Rodrigo, ¿en qué momento se elige la especialidad? Se puede elegir ya con el máster avanzado, no hay que elegirla al principio. O sea, según vayan ustedes avanzando el máster, pueden elegir sin ningún tipo de problema. Y Guillermo nos dice, ¿qué tanto puedo compartir el material de estudio del máster con terceros, colegas, amigos, etcétera?
no entiendo la pregunta. O sea, los materiales del máster están en el campus online, todos. Una vez que te matriculas, la asignatura se abre y empieza la asignatura, los profesores empiezan a ver sus slides, sus presentaciones, y es un PowerPoint como otro cualquiera. De luego, si usted quiere compartirlo con quien quiera, lo puede hacer, no hay ningún problema. Las grabaciones sí tienen un código y no se pueden compartir las clases porque están, digamos, encriptadas, y además el código cambia a cada momento, de tal manera que cuando tú pides la grabación se te deja ver y luego al cabo de 10 días se deja de poder ver. O sea, es distinto. Pero el material, las lecturas y tal, están en el campus online, y es verdad que puedes, tal. Si usted quiere realmente, no sé por qué es la pregunta, pero si alguien quiere hacer el máster en plan el artículo 1 y graban 3 conjuntos, lo podría hacer, pero las clases no podrían verlas. Entonces, bueno, unos PowerPoints y una, digamos, lectura sin las clases, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí se trata también de hablar con el profesor, de compartir ideas, con los compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres preguntar algo más. Nos dice Diana, soy psicóloga interesada en el tema de economía del comportamiento. ¿Puedo integrar esta maestría? Sí, hombre, yo creo que se integra estupendamente. Es decir, de hecho, en la primera asignatura del máster, Introducción al concepto de economía, ya empezamos distinguiendo entre, digamos, el concepto o la visión de agente económico que tiene o que ha tenido durante mucho tiempo, porque esto ya va cambiando también, pero que ha tenido durante mucho tiempo la rama dominante en economía, que es, pues, el famoso Homo economicus y la ultrarracionalidad económica. Ya digo, eso afortunadamente ha cambiado durante los últimos años, con la visión que ha tenido desde siempre, ya desde finales del 19, la propia escuela austríaca, como un agente económico con sus limitaciones cognitivas, con su tendencia a equivocarse, también a aprender y a rectificar, y por tanto creo que bueno, la propia economía del comportamiento tiene un encaje, pues, bastante claro con el máster. Sí. Muchas gracias. Matías nos dice, buenas tardes. ¿Cuántas horas aproximadamente, en término medio, hay que dedicarle a la semana a las lecturas, al trabajo, aparte de las horas de clase? ¿La mayor parte de los estudiantes lo compaginan con el trabajo? Bien, quiero compartir primero y luego... A ver, el máster está pensado para que se pueda compaginar perfectamente con el trabajo. Precisamente son un máster que tiene clases 2 veces en semana. Por la tarde, si no me equivoco, de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche en horario español. Es decir, es un máster donde son 3 horas de clase. Depende de la edición. La que empieza ahora, ¿qué día tiene? Martes y viernes es ahora, ¿no? No lo sé. Es que no estoy segura porque... Bueno, pues a ver si nos lo ponen en el chat. Bien, el tema son 2 veces en semana, 6 horas de clase en total de la semana, es decir, 6 horas de clase más, pongan ustedes otras 8 o 9 horas de estudio, lecturas, lo que sea. Entonces al final es en torno a 15 horas a la semana. Hay personas que tienen, digamos, más nivel o incluso más capacidad de lectura, etcétera, y pueden echar menos horas, y hay personas incluso que las echan más porque están a full time. Es decir, ahí depende de cada uno. O sea, hay gente que hace el máster para hacer el doctorado después, entonces quieren ya aprovechar y avanzar con el doctorado, entonces se leen hasta o sea, hay lecturas obligatorias y luego lecturas recomendadas. Entonces se leen todo el vídeo por haber, entonces ahí depende un poco. Entonces Arturo, como alumno, exalumno, perdón, podría comentar un poquito su experiencia. Yo, lógicamente, compatibilicé el máster con mi trabajo, y además es un trabajo muy intensivo en horas, pero, a ver, puedo decir, las clases son las que hay. Yo dedicaba un día del fin de semana a poner en orden mis notas, revisar temas. Si alguna clase no la había podido ver online directamente, aprovechaba ese sábado para terminarlo. Y luego lo que sí es cierto, que hay muchas lecturas, muchísimas, pero hay unas obligatorias, que hay que llevarlas, hay que hacerlas. Y entonces lo que hice durante un año, no leer más que eso, más que esas lecturas. O sea, no lo compatibilicé con cualquier otra afición, tuve que focalizarme en eso. Luego ya si encima leyera las voluntarias, pues sería otro máster, ¿no? Otro año, porque la cantidad que le ponen es tremendo. Pero lo que sí me gustaría transmitiros que sí es muy importante es llevarlo semana a semana. O sea, no permitir que una semana se os pase en balde y se os acumule otra semana porque ya las cosas empiezan a complicarse. El fin de semana es un corte, ahí se tiene que poner todo al día, las lecturas, etcétera, y así se hace perfectamente.
Sí, añadiendo a lo que dice Arturo, realmente la clave está en lo siguiente. Lo primero, las lecturas obligatorias están medidas para esa jornada de trabajo, es decir, las 2 clases más, digamos, 6 o 8 horas de lectura a la semana, o Sí. lectura o trabajos, etc. Luego, para no asustar a nadie, las lecturas voluntarias, nosotros tenemos en el programa, en cada asignatura, muchísimas lecturas para todo el que quiera profundizar a tope. No se le va a exigir para aprobar el máster, pero si él quiere profundizar mucho en un tema, nosotros le vamos a facilitar qué lecturas hacer. Es decir, esa es un poquito la idea. Por eso dice Arturo que es otro máster. Y en cuanto a compatibilizar trabajo con estudio, Arturo es empresario, es consultor, o sea, lo compatibiliza perfectamente. Y además tiene familia, tiene hijos, o sea, se puede hacer. Lo único que es que hay que estudiar, o sea, no es un máster de asisto a clase y se acabó, hay que estudiar. Y lo que ha dicho Arturo es muy importante de seguimiento semana a semana, porque es un máster presencial y online, incluso si a alguien falta clase y no puede clase, le puede la grabación hecha para que lo pueda ver. Es un máster que requiere dedicación. ¿Y entonces qué significa eso? No que sea difícil, tiene que ser constante. O sea, como gota a gota. Gota a gota llenas el vaso entero. Si quieres llenar el vaso con un chorro grande de grifo, te vas a ahogar, básicamente. Muchas gracias. La duda de las clases son martes, miércoles y jueves. Dependiendo de la semana, algunas semanas solo martes y jueves, pero otras también habrá el miércoles clases. Sí, esto es un cambio, para que lo entendáis, en la edición de Arturo el máster duraba algo más de un año. En esta edición se ha comprimido el máster para que dure menos, un curso académico. De octubre a septiembre. Con lo cual, a julio. Con lo cual hay algunas semanas que no son 2 días, sino 3 días de clase. Sí, el máster ahora empieza en octubre, el día 25 de octubre, si no me equivoco, o 24 de octubre, y luego las clases terminan en julio. Se duran 9 meses exactamente, pero el fin de máster se entrega en noviembre, si no me equivoco. O sea, las clases acaban y después tienen 2 o 3 meses para entregar el proyecto fin de máster. Y bueno, seguimos con preguntas porque tenemos un chat bastante animado hoy. Así que nos dice Guillermo, ¿la visión, digamos, geográfica es global? ¿O se analizan temas económicos de algún país en particular más que otros? A ver, la economía es una ciencia global y este es un máster de teoría económica aplicado a la nueva economía o aplicado a la economía tradicional, pero es un máster de teoría económica. Con lo cual no es que haya un enfoque específico hacia la situación de ningún país. Otra cuestión es que, pues bueno, aquí hablo de mi caso. Como profesor español tiendo a tener un cierto sesgo a poner ejemplos más cercanos que con el caso de España. Pero no es que analicemos la economía española, el máster no va de eso. Pero si estamos haciendo un razonamiento, pues a lo mejor una de las primeras empresas que me sale para ilustrar ese razonamiento es Inditex. O si pienso en un capitalista y en el rol del capitalista, pues me sale Mancio Ortega. Pero no es que estemos estudiando la situación financiera de Inditex, la situación financiera de Mancio Ortega, sino que los ejemplos que muchas veces saldrán, y entiendo que esto es humano, a profesores españoles sean más españoles, a profesores más argentinos a lo mejor son más argentinos, etc. Pero el máster es un máster global de teoría económica que no analiza países. Sí, de hecho, añadiendo eso que Juan Ramón, la asignatura de Juan Ramón Rayo, por ejemplo, de coyuntura económica, es una asignatura donde lo que se aprende se puede aplicar a cualquier país. De hecho, los trabajos que se hacen son de diferentes países. O sea, no es un único país. La teoría económica global, lo que nosotros damos aquí, se puede aplicar a cualquier país, a cualquier empresa, a cualquier sector. De hecho, no solamente eso, la historia financiera que damos, damos 2 historias. Una historia de la economía, que es un poco la historia de la evolución económica en el mundo, que se da a nivel global, y luego damos historia del pensamiento económico, que como es lógico, estos pensadores, o sea, diferentes personas que han ido aportando a la ciencia económica diferentes ideas, y también global. O sea, no es historia de España, de economía española, ni historia de pensamiento económico en España. O sea, no hay, es un máster global, digamos, 100%. De hecho, vamos, en Historia del Pensamiento Económico, que imparto buena parte de la asignatura, desde luego lo que no vemos son autores españoles, no por nada, sino simplemente porque la historia del pensamiento económico ha sido más bien una historia del pensamiento económico anglosajona, si lo queremos en parte francesa, y algo se ve también de economistas franceses, pero sobre todo de economistas anglosajones. Economistas españoles, pues sí, mencionar Juan de Mariana, algo de la Escuela de Salamanca, pero que no ha habido un gran desarrollo de la ciencia económica en España. Entonces, en historia del pensamiento económico
lo que no vemos son pensadores españoles. Dentro de 200 años veremos a Juan Ramón Rayo en serio económico. Sara Fuentes nos dice: muchas gracias por el tiempo, tengo que irme, me ha gustado bastante la forma en cómo han presentado el máster, seguro que lo tomo, feliz noche. Pues muchas gracias, Sara. Nos dice Baldomero: hola, buenas tardes, soy mexicano. ¿Le ven problema por el horario? Le veo problema por el horario. ¿Se hacen trabajos en equipos? ¿Cómo funciona? La verdad que no hay problemas en el horario, tenemos alumnos de 20 países distintos, o 21 si no me equivoco, de Asia, Europa y América. Entonces, bueno, aparte de eso, como he dicho, es un máster de la Universidad Francisco Marroquín y OMA, entonces realmente está pensado sobre todo en el mercado latinoamericano y el español. Los asiáticos que se han apuntado al máster europeo son personas que hablan español también. Incluso alguna persona que no habla español se ha apuntado al máster, incluso hablando italiano, para hacer el máster, y lo está haciendo bien. Entonces, bueno, la realidad es que el horario no es un problema. ¿Por qué? Porque está pensado para que se pueda hacer por la tarde en Europa, por la noche en Asia y por la mañana, a media mañana, a mediodía en América. ¿Cómo se coordinan los trabajos? Pues bueno, eso la verdad que hay, la mayoría son trabajos individuales, la gran mayoría, y las pocas cosas que hay en equipo pues se pueden hacer también perfectamente. Por otro lado, las clases se pueden seguir también en directo, y si alguna falta de asistencia pues se puede ver la versión grabada y se acabó, o sea, no hay ningún problema. O sea, hay mucha gente que hace el máster, aunque yo creo que es una pena, porque lo ideal es que se asista presencialmente a las clases. Los profesores lo agradecemos mucho y los alumnos creo que también, pero hay muchos alumnos en cada edición que hacen cursan el máster viendo las clases grabadas, viéndolas puntualmente, eso sí, pero que no asisten presencialmente a clase porque, pues a lo mejor por horario, porque pongas el horario que pongas, a alguna persona le puede venir mal, a algunos españoles les vendrá mal por la tarde, etc. Entonces, si de verdad hay ganas, se puede cursar perfectamente viendo las clases, manteniendo esa disciplina de semana tras semana ver las clases, hacer los resúmenes para acreditar que se ha visto la clase y luego, pues claro, los profesores están disponibles para resolver cualquier duda que pueda surgir. Vale, a mí me gustaría puntualizar ahí un par de cosas que Juan Ramón no ha comentado. La primera es, las clases son de asistencia obligatoria, con hasta un 70% obligatorio. Lo que pasa es que hay personas que por franja horaria o por temas profesionales se le da la exoneración de asistencia. Y hay compromiso de clases grabadas, verlas y tener que justificar que las ha visto. Eso sería un poco con el resumen. El resumen de la clase, ¿vale? O sea que, pero nuestra recomendación es que se puedan seguir en directo, sobre todo porque se puede intervenir con el profesor, se puede hablar con los compañeros, y verlas después grabadas pues no es lo mismo, ¿vale? O sea que realmente lo que se exige es un 70% de clases presenciales en el sentido de asistencia obligatoria, y el 30% se puede faltar. Pero si hay casos especiales como horario de trabajo, cambio de horario y tal, se da exoneración y se estudia el caso. O sea que no hay ningún problema. Nos pregunta Gael: ¿qué oportunidades hay para resolver dudas con los profesores? Es que las clases son en gran medida un espacio para resolver dudas, también para exponer conceptos, para estructurar conceptos, eso es evidente, pero la clase es un diálogo permanente con el profesor. Eso ya depende también de cada profesor, pero todo profesor se le puede interrumpir en cualquier momento, se le puede preguntar lo que quiera y el profesor lo agradecerá. Aparte, más allá de la clase, se pueden enviar correos electrónicos a los profesores y muchos de ellos contestan rápidamente, todo lo rápido que puedan. Entonces, un espacio de conversación con el profesor, esto no es un vídeo grabado, salvo que lo vea de esa manera, pero el máster, que es presencial, online, no es un vídeo grabado que no hay posibilidad de interacción, no, tienes al profesor al otro lado de la pantalla y tú estás en tu lado de la pantalla y le puedes preguntar en cualquier momento lo que quieras y el profesor para la clase y te contesta con el resto de alumnos delante. De hecho, yo animaría, si alguien está online en estos momentos y tiene el micrófono y cámara web, que se atreva a preguntar de forma online para que lo veamos todos cómo sería la interacción en directo, más allá del chat. En estos momentos estamos en el chat, respondiendo directamente, que también se puede hacer, pero de hecho muchos profesores directamente cuando está dando clase, el alumno no quiere cortar la clase, pregunta por el chat y el profesor lo lee y responde como estamos haciendo nosotros directamente, pero lo ideal es, si alguien puede hacer la muestra de preguntar online y sería genial. Perfecto. Entonces, bueno, aquí pregunta alguien ¿qué consiste el trabajo fin de máster? ¿Es una tesis o algo práctico? Bien, les explico. El trabajo fin de máster puede ser una tesis teórica o una tesis práctica. Es decir,
Puede ser una cultura económica o puede ser un paper académico de algún tema determinado. O sea, no está cerrado a un único tema. Entonces, normalmente se propone un tema por parte del alumno, el tutor lo valida y después hay un jurado de 3 personas, de 3 profesores que le evalúan. ¿Cómo se elige el profesor, el tutor? Bueno, el profesor se elige tanto por preferencia del alumno como por el tema. No, si todos los alumnos se escogen a un profesor, no se le asignan todos los alumnos a ese profesor, sino que se distribuyen entre los puntos que hay disponibles, pero evidentemente se valora tanto la preferencia expresada por el alumno como luego la temática. El profesor también puede decir, me han escogido a mí, pero yo de esto no sé, entonces no me lo asignéis a mí porque pues, a lo mejor el alumno tiene muchas ganas de hacerlo conmigo, pero es que este tema no es mi especialidad, por lo cual combinamos ambos criterios. ¿Cuál es la comunicación, perdón? ¿Cuál es la comunicación entre el tutor y el alumno? Dale el micrófono para que pueda. Un segundo, por favor, porque hay gente de la sala que está también preguntando. Y aunque esté el micro algo y tal, mejor es que pregunte con el micrófono para que escuche el resto. Sí, durante la realización de la tesis, ¿cuál es la comunicación entre el tutor y el alumno? Sí, dado que no hay clase para que haya interacción, ¿a través de correo electrónico o videollamada? Vale, la comunicación es doble, es decir, siempre por correo electrónico y luego si el alumno pide tal, una o dos tutorías puede haber también de videoconferencia como esta, si el tema está más avanzado, etc. Y después hay un foro también permanente para dudas por asignatura, con todos los profesores, y un foro global del máster para dudas más generales del máster, de coordinación, etc. También comentar, o sea, lo que está diciendo Juan Ramón tiene sentido. O sea, imagínense que alguien va a hacer una... Si quieres, apágalo y después si quieres preguntarle lo vas a hacer. Imagínense que alguien quiere hacer una tesis de economía urbana. Pues vale, yo puedo hacer el de tutor. Pero si voy a hacer tesis de macroeconomía o teoría monetaria, pues conmigo no va a ser. Va a ser con Juan Ramón o Adrián Ravier o José del Castillo, que aunque no es profesor del máster, pero podría tener una tutoría de ese tipo. O sea, lo que digo es... que depende de la especialidad que sea depende de la especialidad que se coja, pues hay tutores que son realmente los adecuados. Si de repente todos quieren hacer teoría monetaria y todos con Juan Ramón, pues entonces hay que decir, miren, pues no se puede hacer todo con Juan Ramón porque hay un cupo. O sea, nadie puede llevar más de 3, 4, 5 tesis como mucho. O sea, por un tema de tiempo. ¿Vale? Y elige el profesor. En ese caso en el que haya más demandantes que... En función de los temas, claro. Ahora mismo no nos ha pasado. No nos ha pasado que haya de repente 20 con Juan Ramón. O sea, hasta ahora, la verdad que ustedes, los alumnos que tenemos, eligen diferentes tutores y por ahora, la verdad es que nunca ha habido de repente 20 con uno. O sea, no hace falta. ¿Cuál sería el que elegiría discrecionalmente? En el caso de que haya un overbooking, propondríamos el fondo voluntario, es que a quién le importa cambiarse, y si a nadie, si hay gente que dice, no, yo no me quiero cambiar y tal, ahí entonces decidiríamos el centro por un tema de que hay que hacerlo. O sea, pero no haríamos nada de forma, digamos, sin hablar con ustedes, arbitraria. ¿Vale? Perdón, buenas tardes. Me gustaría saber cómo está estructurado el modelo de evaluación. Si hay unas pruebas periódicas o si la asimilación está pensada para que sea un tipo de evaluación continua. Bueno, cómo está un poco estructurado. Vale, me gustaría contar dos cosas antes de eso. O sea, bueno, eso y otra cosa anteriormente que hemos comentado. En UFE Madrid, de las clases presenciales online, hay algunas que se hacen aquí en directo. Por lo menos una al mes. Entonces los alumnos que están en Madrid pueden venir aquí y los que están fuera también pueden venir e incluso verse con sus compañeros. Entonces, en la misma clase que se da ese día, pues se da aquí. Entonces, de cada una o dos al mes hay. De tal manera que es una oportunidad para encontrarse con los compañeros face to face, es decir, cara a cara. Todo es presencial porque es en videoconferencia, en directo, pero hay algunas que son físicas también, ¿vale? Entonces, eso también es así. La pregunta del examen. Todas las asignaturas tienen examen. Nosotros desde que creamos el máster, el máster viene respaldado por OMA y por la Universidad Física Marroquín. La Universidad Física Marroquín es una institución de máximo prestigio, entonces ya que solo con el sello de la Marroquín es un sello pues ya de calidad. Pero nosotros siempre hemos tenido claro que un programa académico, venga el sello que venga, ya sea por OMA o por UFM, tiene que tener examen. Hay que garanticen que el conocimiento que se ha adquirido por parte de estudiantes es adecuado. Entonces son exámenes que tienen tasado el tiempo, que se controla la asistencia de esa persona, que se controla que la persona no está copiando, o sea, todo eso, y son exámenes por asignatura, básicamente. Hay también trabajo, pero en la asignatura, realmente, solo trabajo creo que es coyuntura económica. El resto son todos exámenes. ¿De acuerdo? O sea, no es un máster, asisto a clase, leo y veo un título. No, aquí el que tiene el título nuestro, de hecho no todo el mundo acaba el máster.
Y de hecho, si el trabajo de coyuntura económica se suspende, que hay casos, es bastante habitual, la siguiente evaluación ya es examen de coyuntura económica, con lo cual incluso ahí hay examen. Sí, bueno, lo que hemos dicho es que todos tienen dos convocatorias. Es decir, en la empresa de matrícula, todas tienen dos convocatorias. En el caso de suspender la segunda convocatoria, ahí habría que pagar un extra por esa asignatura para que realmente es el precio del máster dividido entre las asignaturas, entre las cantidades de méritos académicos, es el precio de la asignatura. O sea, no te puedo decir que es aquí dinero porque cada asignatura tiene un precio distinto. Entonces, básicamente, si es una asignatura grande, como por ejemplo macroeconomía, pues va a ser más caro que una asignatura pequeña como puede ser, por ejemplo, análisis de socialismo, que tiene 5 sesiones o 6 creo que son. Entonces, bueno, depende de la asignatura, tienes que pagar una cantidad u otra para poder repetirla con otras 2 nuevas convocatorias. ¿Vale? Bueno, me gustaría saber también, cambiando un poco de temática o de tercio, no había visto el programa con detenimiento y no había visto la parte de especialización de blockchain y criptomonedas y etcétera, Big Data. Entonces me ha llamado la atención cómo se ha llegado a tomar la decisión de incluir en un tipo de programa así que tiene un perfil más teórico algo que es aparentemente así muy nuevo, muy novedoso, disruptivo, y por qué se ha decidido esa incorporación. Pues mira, la pregunta es muy buena y la verdad es que fue una decisión de mercado. Nos dimos cuenta que había mucha gente interesada en teoría económica, mucha gente en profundizar en economía política, pero había una cantidad de gente también que podía estar interesado en teoría económica, pero que también quería aprender, digamos, unos conocimientos de, digamos, nueva economía, entre comillas. A mí la palabra nueva economía no me gusta, pero porque economía es economía, punto, es ni nueva ni vieja. Pero sí, que son cosas que están saliendo del mercado en estos momentos y hay personas que les gustaría pues, tener esos conceptos complementarios. Al final, ¿quién no ha oído hablar de blockchain? Pues alguien que pues, quiera apostar, o de cryptocurrencies, o sea, de criptomonedas, pues también ver cómo se desarrollan, cuáles son su importancia. Además, la van a poder relacionar con la teoría económica, es decir, no solamente aprender lo que es la criptomoneda y cómo son y cómo se organizan, no. Y eso lo vas a poder enlazar con teoría monetaria. Y ver perfectamente cómo, por ejemplo, el Bitcoin ha triunfado porque tiene una serie de características que no tienen otras monedas, digamos, digitales. Y además, el Bitcoin puede ser una salida a esquivar o a salir, digamos, un sistema monetario fuera de la banca central, por ejemplo. O sea, digamos sí, que hay conexiones. Bueno, vamos a explicar un poco más. Sí, a ver, la especialidad no va a ser una especialidad de cómo gestionar una empresa de economía colaborativa. No trata de eso. Trata de aplicar los conocimientos de teoría económica a entender esta nueva parte de la realidad que cada vez es más expansiva. En el caso de la Bitcoin y otras monedas digitales, creo que es muy obvio el análisis económico que se puede y se debe efectuar de estas divisas, quieras invertir o no. Habrá gente que no invierta en ellas, pero le interesará intelectualmente, y habrá gente que quiere invertir en ellas y necesita, si quiere invertir en ellas con criterio, necesita conocerlas en profundidad, y eso es lo que te da la teoría económica. Pero es que la economía colaborativa, por ejemplo, también tiene una interpretación económica, que es la fuerte reducción de los costes de transacción a la hora de pues reducir la asimetría de información entre el propietario de un bien duradero que lo realquila, digamos, continuamente a distintas personas, y que hasta ahora no podía monitorizar si esa persona era fiable o no lo era, si le iba a pagar o no, y que con nuevos intermediarios pues ese coste se reduce mucho y por tanto se permite una utilización o reutilización muy grande de bienes que la mayor parte del tiempo están parados. Entonces, todo eso tiene una lectura de teoría económica muy profunda detrás, que es la que intentamos darle en este máster. ¿Por qué? Pues porque había demanda de mercado. Creemos que con la primera parte del máster se dan herramientas más que suficientes para entender con criterio económico la realidad de la nueva economía. Sí, no sé si quieres preguntas que hay en el chat. Sí, hay más preguntas, pero bueno, al hilo de lo que hablábamos antes de la conexión en directo y para que todos podáis hacer un poco una idea de cómo funcionan las clases, ahora tenemos conectado a José Augusto, a nuestro compañero. Y José, hola. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha correctamente? Se te escucha perfectamente. Y esto sería un poco el funcionamiento de las clases. Aquí estaría el profesor, José sería un alumno más y como veis pues puede interrumpir en cualquier momento, puede tener activada la cámara. O al revés, o José sería el profesor y... Bueno, lo digo un poco por la pantalla sí, grande, sí. que normalmente pues el PowerPoint se ve en grande y
y cuando salta alguien a hablar, pues aparece la... Quería aprovechar la ocasión de esta intervención para saludar a todas las personas conectadas y a los ponentes de esta sesión. Yo he sido coordinador del máster durante estas 11 primeras ediciones, ahora va a empezar la 12ª. Y bueno, por aportar simplemente un granito de arena en esta intervención, obviamente yo he recibido mucho feedback de los alumnos y puedo decir que la mayoría de ellos, por no decir prácticamente todos, pues han estado encantados, sobre todo con lo que han aprendido. O sea, han acabado el máster reconociendo que entienden la economía, que saben explicar cómo funcionan los mercados y cuestiones que incluso habían podido tocar previamente con otro enfoque, ahora es cuando les ha encajado realmente todo. Como suele decir el propio Juan Ramón, es un programa que está muy bien trabado, no hay profesores que se tienen por peajes ni por otro tipo de circunstancias, sino son los profesores y las asignaturas que un UFM han querido tener para que sea un programa coherente y que acabe dando respuesta a los interrogantes que cualquiera de nosotros nos podemos plantear a la hora de tratar de entender la economía. Y luego, bueno, obviamente puede haber alguna queja de que se ha sido muy exigente, de que puede haber épocas del máster en las que están más afectadas las asignaturas o que se puede contar algún examen. Esas son circunstancias normales, pero al final la gran conclusión es esa que indico, que el alumno que ha acabado el máster es un alumno que acaba siendo un experto en economía. Bueno, José Augusto no lo comenta, pero José Augusto fue exalumno del máster, de hecho fue de la primera promoción o de la segunda, si no me equivoco. Luego se quedó en OMA, entró como becario y ahora es coordinador de programas de OMA. Y es uno de los valores importantes de OMA que tenemos. Y bueno, como ven aquí los que están en el aula, en la disposición que tenemos en este momento en la pantalla, con la, digamos, la imagen grande del que está afuera, la imagen pequeña de los que estamos dentro, y el PowerPoint y el chat. Realmente eso se puede modificar cada uno en su casa. Cada uno en su casa puede ponerlo como mejor prefiera. Puede ser con la imagen del grande, el pequeño, o sea, el Webex te da la posibilidad de hacerlo. Hay una pregunta en el chat que pone qué plataformas o apps de apoyo se utilizan. Bueno, antes que nada, utilizamos un campus online que está basado en Moodle, donde está toda la información, etc. Y las clases en directo son como estas, son clases en directo por Webex, por, digamos, la plataforma Webex, que se conecta al campus online nuestro y se accede directamente desde allí. Entonces, comentarles, porque tampoco quiero que nadie se asuste. José Augusto ha entrado en directo con una webcam, con unos micrófonos, etc. Y además ustedes en vuestra casa dicen, pero bueno, ¿yo por qué no sé hacerlo? O he tenido problemas para entrar. Hoy es una sesión explicativa, donde todo el mundo entra con un código y se puede conectar a esta clase en directo. Antes de entrar al máster, todo el mundo recibe una capacitación, tanto de cómo funciona el campus online, como cómo funciona el Webex. De manera que todo el mundo incluso se va a controlar que su ordenador funcione bien, que su webcam funcione bien, que su headset funcione bien. O sea, todo eso, hay un apoyo técnico antes de empezar que capacita a todos los estudiantes de cómo se utiliza, y después, durante el máster, también hay apoyo técnico para cualquier problema, se le ayuda para que se solvente sin problema ninguno. ¿Vale? Que quede claro. ¿Hay más preguntas? Vale, por eso tú tienes más preguntas tú, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ya se han ido resolviendo la gran parte o la gran mayoría de las dudas, ¿no? Las preguntas que me quedaban un poquito a mí sí que son en esta línea, pues si es muy exigente el máster, cómo se desarrollan las clases online, cuánto tiempo dura el máster, a lo que también hemos respondido, pero seguro que hay gente muy interesada en saber la opinión, pues desde la perspectiva de un antiguo alumno, si se le hizo muy exigente, cómo llevó el año. No sé, cuéntanos un poquito tú lo que veas que puedes puntualizar y que pueda ayudar a todos los presentes. Gracias. Yo creo que ya lo comentaste, pero genial, porque hay gente nueva, que ha entrado nueva, creo. Voy a insistir un poco. A ver, voy a intentar con sinceridad. Por regla general, insisto, si se va haciendo semana a semana, va bien. Es verdad que algunas se me hizo bola. Algunas semanas se me complicó, se me empezaron a cruzar. Y ahí sí que tuve que hacer en algún momento que pude el reseteo. La Semana Santa me ayudó, el verano me ayudó para hacer un poco el reseteo,
pero hay algunas partes que sí que se hace un poco más complicado. También es cierto, yo estoy hablando desde mi perspectiva de mi trabajo, que mi trabajo no tiene horarios, entonces si me pillan un proyecto, me pillan viajando, etc. Yo he tenido clases en el AVE, bastantes clases en el AVE y en el aeropuerto. O sea, realmente la tecnología es bastante flexible y ayuda a solventar estos problemas, pero por lo general, salvo esos momentos que realmente se me acumuló una semana sobre otra semana, insisto, si se lleva semana a semana no hay problema. También os digo, si tenéis alguna afición muy intensiva, muy exigente en cuanto a tiempo, pues a lo mejor tenéis que plantearos que tenéis que ceder parte al máster. El máster no es simplemente un par de días a la semana por las tardes. No, hay que dedicarle tiempo, eso es cierto. Vale. Tenemos otra nueva pregunta. Perdona que no veo el nombre. Sonia Fernández. Hola, estoy en Guatemala. Tengo la duda de cómo calificarán la participación en clases si las veo grabadas. ¿Hay un porcentaje de nota de calificación? Vale, que respondo yo. Básicamente la participación en clase se evalúa y aquellos que no pueden ir a clase evalúan el resumen de la clase. Como tienen obligación de entregar el resumen de la clase, pues básicamente ese resumen suple la participación. Aunque es verdad que se prima a aquel que ha participado, por la lógica de que estamos estado en media clase, pues se le prima el hecho de que haya podido venir. Bueno, a menos que no sea un caso de los que ya comentamos, Enfermo, hablado y lo que tratado, o de esta gente que que por cuestiones de horario o demás, pues se hace un caso especial. Nos pregunta Baldomero si tienen alguna beca o apoyo para los extranjeros online. Vale. No tenemos en este momento becas disponibles, lo que sí tenemos es descuentos. Es decir, depende de la modalidad de pago que se elija. Si se elige pagar en 12 plazos, no hay descuento, pero si se elige pagar en pago único antes de empezar el máster, hay un descuento del 15% sobre el precio del máster. Si se elige pagar en 2 plazos, es decir, al principio la mitad y la mitad a mitad, a los 5 meses, hay un descuento creo que es del 10%. Si se elige pagar en 4 plazos, creo que hay un descuento del 5%. Entiéndolo así un poco de memoria. Entonces está explicado en el folleto que se descarga del máster. Y luego, si se elige pagar 12 plazos, no hay descuento ninguno. José Augusto, no sé si tú quieres puntualizar algo respecto a esto. Sí, lo has comentado correctamente. Esos son los precios. El precio base siempre hablamos de que es el de 7.200 euros en 12 mensualidades, y luego hay un descuento del 5% por 4 plazos, del 10% por 2, y el máximo descuento, que es normalmente la modalidad que suelen elegir los alumnos, que es de un 15%, y ahí el máster queda en 6.120 euros. Muchas gracias, José. Y José Manuel nos pregunta, los horarios de clase, por favor. Yo estoy en Bogotá, Colombia. Bueno, sobre esto ya comentamos un poquito. Los horarios de clase son martes y jueves, algún miércoles también, y de 6:30 a 9:30, horario de Madrid. La hora que coincida ya en cada país, pues cada uno tiene que hacer sus cuentas, pero sí, las horas siempre serían esas, repito, martes y jueves, de 6:30 a 9:30, y algún miércoles incluido por el tema de que comprimimos el máster para que lo podáis acabar antes. Para que se hagan una idea, el horario de Madrid es GMT más 2 en verano y GMT más 1 en invierno. ¿Y qué significa eso? Que el máster va a empezar en GMT más 1, porque empieza en octubre, final de octubre, ya hemos cambiado el horario, y a eso de, digamos, final del máster, el máster ya avanzado, se pasa a GMT más 2. Hay que ver en cada país qué GMT tienen, y dentro del GMT que tengan también ver si cambia el horario o no de ellos, y a la misma vez también, porque cada país incluso tiene varios GMT, o sea, hay muchos países que tienen, por ser muy grandes, no tienen solo un horario, tienen varios. Entonces, si en Colombia, la verdad que no lo sé de memoria, pero básicamente tienes que ver el horario de Colombia cuál es, qué GMT es, y esa es la diferencia horaria. Te digo, empieza con un GMT más 1, que es el horario de Madrid, en invierno, y termina el máster con un GMT más 2. Sí, para que os hagáis una idea, a los que no estáis en España, ahora aquí serían las 9 menos 20 de la tarde. Yo creo que así, ¿no? Para aquellos 9 menos 20, ahora mismo aquí... Sí, ahora sería horario de clase. Exacto. Ahora mismo, como dice Rayo, estaríamos a una hora de acabar la sesión que correspondería hoy, sí.
Y no sé si hay más... Sí, 6:30 p.m. exactamente. No sé si hay más preguntas o más dudas. Sí, pregunta. Hay una pregunta aquí dentro del aula. Sí, Ramón, has mencionado antes que el máster adolece un poco de la formación más cuantitativa. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto eso puede resultar un hándicap, sobre todo para algunos que no tenemos una formación más específica previa en economía, a posteriori una vez realizado el máster? No creo que sea ningún hándicap. Es decir, obviamente si tú quisieras especializarte en algún tipo de economía cuantitativa, pues te diría, este no es tu máster. Es decir, si tú quieres profundizar en estadística, en econometría, aquí no lo vas a encontrar. Ahora, si quieres aprender economía y quieres sentirte a gusto con conocimientos económicos, no necesitas tener esos conocimientos cuantitativos. De hecho, los conocimientos que puedes necesitar tener, que es saber interpretar pues, un análisis econométrico, sí los vas a conseguir en el máster. Evidentemente, cómo desarrollarlo, no. Que sería mejor saberlo porque entonces puedes no solo tener la teoría, sino también poner estadísticamente en práctica, probar la teoría, desde luego. Pero, claro, para hacer ese tipo de análisis, insisto, se necesita es un año entero aprender esas técnicas. Entonces, si te interesará luego, pues podrías ya hacer un máster específico para aprender esas técnicas y complementar lo que se sabe aquí. Pero yo no mezclaría los temas porque los métodos cuantitativos son métodos para no saber economía, sino para, como académico, contrastar si la teoría es correcta o no lo es. En parte ese contraste ya te lo dan los papers que hacen otros académicos, con lo cual, si tú sabes interpretar el trabajo de otros, puedes ver la evidencia que respalda o que invalida tu teoría. Si ya quisieras tú ser el autor de esos tests, digamos, pues ahí sí que tendrías que aprender, por otro lado, economía cuantitativa, claro. Bueno, hay que digamos, especificar que hay asignatura de teoría, hay asignatura cuantitativa, que se da econometría, pero, como decía Juan Ramón, se da econometría, se relaciona econometría con los conocimientos, pero no es una asignatura para hacerte un especialista econométrico, ¿vale? O sea, no es la idea, o sea, ni es el máster para eso. Entonces, sin embargo, puede ser que hagas un máster de econometría muy profundamente, pero no llegues en nada de profundidad económica teórica. O sea, entonces, al final es un máster, digamos, de profundización teórica y de aplicación práctica a ciencia económica. Y no basada, digamos, no basada en métodos cuantitativos. ¿Hay métodos cuantitativos? Sí, pero no es la mayoría de la materia. Solo hay una materia de econometría. O sea, no basada en el aprendizaje de métodos cuantitativos. Exacto. Luego, las teorías que expongamos, por supuesto, pueden tener papers cuantitativos que sí las respaldan. No es que, digamos, lo que se haga a través de economía cuantitativa no vale, no, todo lo contrario. Pero no enseñamos esas herramientas, porque tampoco es nuestra especialidad. Es decir, hay gente muchísimo mejor que nosotros para explicaros y para desarrollar esas herramientas cuantitativas. Ahora, el máster, la teoría que aprendas, perfectamente es compatible con muchos análisis que se hayan hecho econométricos. No sé si hemos respondido a la pregunta. Vale. ¿Más preguntas? Parece que no. Si hay alguna pregunta más, ahora es el momento, porque si no iremos despidiendo la sesión. O sea que por favor no os quedéis con ninguna duda, sea lo que sea, por muy tonto que os parezca. Bueno, este es el sentido, ¿no?, de esta sesión. Bueno, a mí me gustaría comentar, mientras alguien pregunta algo más, que es lo siguiente. El mañana pasado recibirán un email con el vídeo de la sesión explicativa. Es decir, que quiera volver a ver, lo puede ver. Y también van a recibir en el MLS las instrucciones para poder matricularse, que son muy sencillas, que básicamente es rellenar la aplicación de la página web, el currículum, luego una vez recibido eso se le va a hacer la entrevista para comprobar quiénes son, etcétera, los datos y ver por qué quiere hacer el máster, porque no queremos aquí nadie que vaya a hacer el máster. Imaginemos que alguien se apunta al máster y busca un máster de teoría cuantitativa. Entonces, no, este no es tu máster. Entonces, no queremos a nadie en el máster que no vaya a hacerlo, a aprender lo que nosotros vamos a enseñar. O sea, no queremos a nadie que no quiera aprender lo que nosotros vamos a enseñarles. Entonces, básicamente hay una entrevista para constatar eso. Hay 25 plazas, de tal manera, porque otra cosa importante es que no hay más plazas de 25 por un tema de calidad. Creemos que no es posible llegar a la calidad que tenemos si tenemos más personas. De tal manera que una vez que se paga la reserva de plaza, o sea, ustedes se matriculan, hacen una entrevista, reciben una carta de aceptación
y luego cuando estás aceptado, pagas una reserva de plaza que son 1.000 euros que se descuenta del pago, ya sea pago único o sea pago a 12 plazos o lo que sea. Entonces, una vez que hayan pagado, es cuando tienen asegurado su plaza. De esa forma ya nadie le quita la plaza. Según se va llenando, cuando llega a 25, si hay alguien que no ha pagado o que va a pagar más tarde y se queda sin plaza, pues pasará a la siguiente edición, que empezará en abril, ¿vale? Entonces esa sería un poquito la idea. No sé si alguien quiere preguntar algo más respecto a esto también, pero básicamente van a hacer un mail con el vídeo de la sesión explicativa, con el PDF del máster donde están las asignaturas que pregunta alguien ahí por ahí el pensum, por decir un mail con el PDF, y luego también pues con las instrucciones claras para poderse matricular, ¿de acuerdo? Sí, también preguntan que cuáles son los requisitos de ingreso al máster. No hay realmente requisitos fuertes, obviamente pues tener una cierta comprensión de la realidad, pero no mucho más allá de eso. Hemos tenido alumnos incluso de primero de carrera que han querido compatibilizar su grado con el máster para ir, bueno, viendo cómo hilaban lo que les enseñaba en la carrera con una visión más compacta de todo ello, porque yo también lo comento siempre, quien cursa un grado de economía no adquiere una visión global de economía, adquiere distintas especializaciones sueltas, cada asignatura es asignatura de un departamento y no hay una coherencia global entre todas ellas, no es un proceso escalonado de aprendizaje, aquí sí. Entonces, no es que el grado de economía sea malo, para universidades y universidades, pero no es que sea malo, pero creo que sería preferible verlo como eso. Pues aquí este profesor te va a explicar su especialización desligada de la del resto. Vamos a profundizar en esto. Aquí es donde damos una visión enlazada, coherente, y que luego pues, se puede complementar con la de un grado en economía, donde se profundizan algunas materias. Ya digo, lo hemos tenido y el alumno ha terminado muy contento y aprendiendo. Recomendaciones, hombre, sí agradecemos que algún alumno tenga algún conocimiento, por ejemplo, de contabilidad, muy básico. Si no lo tiene no pasa nada, muchos han entrado sin tenerlo y lo han superado, pero si, como digamos, no hay una asignatura específica de contabilidad en el máster y sí algunos conocimientos van a ser importantes, bueno, pues si no se explican durante la clase, por ejemplo, de teoría monetaria y bancaria, pero si uno ya viene aprendido, pues mucho mejor, porque eso que se ahorra de comprensión. Pero en general, ya digo, cualquier persona adulta, responsable y con ganas de aprender puede cursar el máster. Pues no sé si hay más preguntas. Voy a ver. No. Vale, ahí hay personas que dicen que quieren... Ahora aquí. Bueno, hay dos personas que han dicho que se quieren registrar ya para hacer el proceso, decirle que sí, que lo haga, que entre en la web del máster y para admisiones, y ahí se registra sin ningún problema. Si quieren hacerlo ya lo puede hacer. Y los que no, pues que lo esperen el mail y traen instrucciones ahí claramente. Pero básicamente es entrar a la web del máster o mayao.com, economía, y ahí hay admisiones y acceden y se matriculan sin ningún tipo de problema. Si tienen ayuda, necesitan ayuda o lo que sea, pues escriben a admisiones@mayao.com y ahí les resuelven las dudas también. Y luego aquí dice una persona, soy ingeniero comercial, ¿se puede usar sin experiencia profesional? Por supuesto, el máster se puede usar sin experiencia profesional, con experiencia profesional, siendo abogado, siendo médico, siendo economista, o sea, un máster, digamos, o sea, nosotros decimos siempre en el máster que ven a aprender economía en un año, no lo decimos como eslogan de porque sí, es que consideramos que en un año van a salir saliendo muchísima economía a un nivel de máster. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo quería puntualizar que de verdad que el proceso de admisión en OMA lo hemos intentado simplificar. Sabemos que hay centros de estudios, universidades, donde los complejísimos procesos de admisión que te dan más quebraderos de cabeza que otra cosa. Y el proceso de OMA es muy fácil también por este motivo, porque lo que queremos es que pues, tengáis un proceso limpio y de calidad desde el mismo principio, que se os faciliten las cosas, no que se os complique la vida. Y si necesitáis cualquier cosa, aún con lo sencillo que es, yo y mis compañeros estamos aquí siempre para ayudaros en lo que haga falta, a una llamada o a un correo o a un mail. Y bueno, dicho esto, daros las gracias por supuesto a todos, a los que os habéis molestado en venir hasta aquí y a todos los que nos estáis siguiendo online. Muchísimas gracias por vuestra participación y por vuestras ganas y vuestras preguntas.
y os esperamos aquí. Ojalá os animéis a participar en esta edición del máster y entonces nos veremos mucho más. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.